regocijándonos, Señor, delante de tú, el Padre, y de Jesucristo nuestro Salvador. Señor, acompáñanos para que seamos llenos de tu Espíritu. Y dame palabras, Señor, sabias y entendidas, y dale a mis hermanos un corazón entendido para que puedan irse llenos, Señor, con tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hechos. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Esto dice la palabra de Dios. Dice de la siguiente forma: entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el versículo 7 dice, versículo 7, Hechos 1:7 dice: y él les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, ¿qué vemos acá? Yo lo llamo esta parte, lo vamos a distribuir de esta forma, esta conversación que vamos a tener por máximo 35 minutos. De la siguiente forma, en 4 partes. La primera parte tiene que ver con ¿cuál? ¿Cuál creen ustedes? Habiendo leído los versículos. Porque los versículos, ¿de qué hablan? Hablan del testimonio, ¿verdad? Hablan de que tenemos que ser testigos de Dios. Y entonces estas 4 cosas son las siguientes. Número 1, siempre hay distracciones en la vida, y una de las cuales son especulaciones. 1. 2, ser testigos de Dios. 3, la obra del Espíritu Santo en los corazones. Y ahí creo que me voy a ampliar más en ese paso. Y el 4 tiene que ver con los diferentes tipos de ministerios y diferentes tipos de testigos. Partamos un poco con este tema de las especulaciones. En cierto momento, y eso está registrado, Lucas capítulo 13 lo registra. No lo vamos a ver por el momento, pero los primeros 4 versículos mencionan que llegaban ciertos personajes a Cristo con historias que pasaban en el mundo. Se había caído una torre en Siloé sobre 18 personas, y Pilato había sacrificado a unos hombres junto con sus sacrificios. Y entonces la gente se sorprendía por esos eventos que pasaban en el mundo y querían decirle a Cristo Jesús esas cosas. Y Cristo Jesús le decía: ¿vosotros pensáis que esos hombres eran más malos que ustedes? ¿Eran más pecadores que ustedes? De cierto os digo que si no os arrepentís, vosotros también pereceréis. Porque, y Cristo a menudo tenía que reprender un poco el tema de la especulación. Siempre hay cosas en la vida que nos alejan de Dios, que no es el centro principal. Y ustedes conocen el centro: Cristo crucificado, Cristo resucitado, el perdón de los pecados, la nueva vida que nos ofrece el Espíritu Santo y la santificación. Son los temas que constantemente deberíamos nosotros recordar. Todo lo que sea especulaciones, querer saber tiempos y estaciones y cosas en referencia al futuro, sobre todo en cosas que el Señor no ha revelado específicamente, simplemente son, como yo dije, especulaciones o distracciones. Y los discípulos no estaban lejos de eso. Y no solamente lo veíamos en los discípulos, sino que en estas otras personas que les mencionaba. Muy bien, eso fue el 1. Tengan cuidado con las especulaciones, no nos desviemos. Vamos a ir al versículo 8, Hechos capítulo 1, versículo 8.
como dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué les parece eso? Entonces vemos dos agentes aquí. Por un lado está el ser humano, que tiene que ser testigo de Dios, y por el otro lado, ¿quién está? El Espíritu Santo. Después en un momento vamos a hablar del Espíritu Santo. Primero partamos con nuestra responsabilidad. ¿Cómo es eso de nuestra responsabilidad? Cristo, la forma en cómo lo presentaba, decía en Mateo capítulo 5, 14, vosotros sois la luz del mundo. Y luego más tarde en el versículo 16 dice que los hombres, así alumbre también vuestra luz, para que viendo ellos vuestras buenas obras, den gloria ¿a quién? A vuestro Padre que está en el cielo, o en los cielos. Entonces, ¿qué significa eso? Podríamos pensar también en una parábola que Cristo hablaba. No sé si ustedes se acuerdan, y eso está registrado en Lucas 14. Pero la parábola dice de la siguiente forma. Un hombre, porque Cristo había estado compartiendo comida con algunas personas, y entonces alguien dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Cristo les cuenta esta parábola, y la parábola dice más o menos así. Después lo pueden leer, Lucas capítulo 14. Dice, un hombre hizo una gran cena, y mandó invitar a los convidados. Y cuando llegó el momento de comer, ¿qué es lo que hizo? Envió a su siervo a invitar a la gente. Y aquí pasa algo muy parecido a lo que pasaba con los discípulos. Empiezan a surgir las excusas de por qué no hacemos nuestra obra en la tierra. Bueno, ¿qué decían las personas? Los primeros, o uno dijo, lo que pasa es que acabo de comprar una hacienda y tengo que verla. Y fue a otra persona y el otro invitado dice, no, lo que pasa es que yo también acabo de comprar 4 yuntas de bueyes y tengo que probar a ver si son buenos estos bueyes o no. Y llega por ahí seguramente a un joven, a un convidado joven, y le dice, ven, y el hombre dice, no, lo que pasa es que me acabo de casar recién, entonces no puedo asistir a la cena. Bueno, finalmente el rey se enoja, o el padre de familia se molesta un poco. Dice, bueno, ninguno de estos hombres que no quisieron venir a mi cena va a entrar. Entonces ve a las plazas y empieza a invitar a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y llenad mi casa. Y bueno, después de hacer eso, el siervo dice, todavía nos queda espacio. ¿Qué hacemos? Y entonces aquí viene la orden. Y la orden es, id por los caminos y los vallados. Los vallados son como las separaciones, los cercos que hay entre los terrenos. Entonces dice, id por los caminos y los vallados. ¿Y qué más dice? ¿Quién se acuerda? Dice que había que prácticamente obligarlos. Esa es la palabra un poco, quizá un poquito distinta, pero hay que forzarlos, esa es la palabra, hay que forzarlos a entrar. Ahora, este tipo de forzar a las personas a aceptar a Cristo Jesús no significa que vamos a ir a obligarlos para que vengan, sino que es el peso de la evidencia. O sea, la razón por la que ustedes están acá y sirven al Señor en cualquier momento que ustedes se hayan convertido a Cristo, es porque la mente recibe las impresiones del Espíritu Santo, que vamos a hablar en un minuto más. Pero la evidencia es tan grande para ti que nace la fe y el Espíritu Santo obra fe en ti. Y entonces crees.
Y estás seguro de que Cristo Jesús murió por ti. Y no solamente eso, sino que estás seguro de que Él te va a llevar a vivir con Él al cielo. Y esa seguridad es por el peso de la evidencia que encontramos en la palabra de Dios. Y entonces esas cosas tú lo crees precisamente. Y lo crees de todo corazón. Porque ustedes saben que esas cosas son reales. Muy bien. Nuestra labor, invitar a las personas a la cena. Presentar las evidencias de la verdad de las personas. Pero miren, vamos a pasar al tercer punto. Y el tercer punto tiene que ver con lo que mencionábamos, el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8 lo presenta de esta forma. Vamos a ir para allá. Romanos capítulo 8. Versículo 28. Romanos 8, 28. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero a los que aman a Dios, ¿lo tienen todos? Sabemos que todas las cosas ayudan a bien, a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí viene lo importante. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. La vez pasada hablamos de la justificación. Justificación significa perdón de los pecados, primordialmente y en esencia. Eso es justificación. El perdón completo por los pecados. Pero dice que antes de que una persona sea perdonada, viene algo que se llama el llamamiento. Por eso los llamó Dios, los había predestinado. No voy a explicar esa palabra ahora. Pero ciertamente Dios en algún momento nos llamó. Y a mí me llamó antes de llegar a este país, por ejemplo. Entonces, ¿en qué momento el Señor te llamó? Este llamado. Ahora, ¿cómo funciona este tema? Porque esto creo que es una de las cosas de las que no hablamos tanto. Constantemente, o muchas personas, partamos con esto, muchas personas piensan que el tema de la conversión entiéndase algo así como nacer de nuevo, también es otra palabra parecida, que significa un cambio de corazón, un cambio de actitud interna en el corazón del ser humano para poder aceptar las verdades celestiales. Y obviamente es un cambio de persona también. Eso es la conversión. Pero antes de la conversión viene este proceso del Espíritu Santo. Muchos piensan que la conversión es como instantánea. Hoy le predico al hermano Berrueta, mañana está convertido. Pero si ustedes leen el Camino a Cristo, ahí aparece. En realidad, el Espíritu Santo trabaja durante toda la vida, constantemente. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Crea algo que se llama, lo hablaba esta semana con la hermana Ángel, no sé si está acá, crea algo que se llama impresiones en el corazón. Ahora, ¿qué es una impresión? Alguien puede estar pensando, me impresiono. Bueno, puede ser eso también. Pero impresiones significa que hay un efecto. Hay un efecto en la mente. Déjenme darles un ejemplo para que sea concreto. Y eso lo leí también en el don de profecía. Cuando usted sale con su Biblia, hermano Berrueta, supongamos que hay alguien que es su vecino, y solamente por el hecho de verlo con su Biblia, ir a la iglesia, el Espíritu Santo toma ese momento para generar una impresión en el corazón del vecino que le vio. Es un efecto instantáneo del Espíritu Santo. ¿Pero qué significa? ¿Que la persona se convirtió? No, en absoluto. Significa que las impresiones simplemente se están acumulando. Y pasan muchas impresiones a lo largo de la vida. No fue el último que llegó a predicarte, el que empezó, digamos, toda la obra en tu vida.
son un montón de personas y circunstancias en la vida que Dios usa precisamente para que nosotros lleguemos a la conversión. Constantemente, a veces, el tan solo saludo del hermano, supongamos al vecino, creó una impresión. Bueno, acostumbro a salir con el hermano Segundo. Hermano Segundo está por ahí. Pero venimos, qué sé yo, del parque. Y a veces hemos repartido libros allá también. Y la gente solamente, en varias ocasiones, me acuerdo de una ocasión en particular, cuando estábamos volviéndonos ya a la casa, se acercó una persona de Venezuela. Un día que nos encontramos con la hermana Gaby, por ahí cerca. El hermano lo dejé orando con la otra persona. Pero ¿por qué esas personas se acercan a uno? Si que a mí me ven con corbata solamente. ¿Qué pueden pensar? Si que no tengo mi Biblia en la mano, supongamos. ¿Qué pueden pensar? Que soy un ejecutivo, qué sé yo, de no sé no sé de qué empresa, ¿verdad? Pero ese hecho precisamente acerca a las personas. Y una oración, un gesto a las personas, tiene un impacto. El Espíritu Santo crea una impresión en su vida. Y bueno, y estábamos conversando con el hermano Segundo también en el parque, y estábamos conversando de temas de Cristo, y dos personas estaban en la carpa, y salieron corriendo adentro, estábamos unos minutos, habíamos recién llegado, y nos dicen, nosotros queremos que ustedes nos prediquen la palabra de Dios. ¿Y qué estábamos haciendo nosotros? Estábamos conversando de Dios. Pero ¿se fijan que esas son formas en cómo el Espíritu Santo puede generar una impresión? Ahora, alguien se puede estar preguntando, ¿cómo más Ezequiel puede, qué más eventos o cosas, en qué otras ocasiones se pueden generar impresiones en el corazón? Bueno, cuando lees la Biblia tiene un efecto tremendo en la mente para generar fe. Porque la fe viene ¿de qué? Entonces, si estás constantemente educándote a los pies de Cristo Jesús te va a enseñar y te va a instruir y va a generar efectos. Hay otras formas también. Por ejemplo, cuando uno medita en la naturaleza y el Espíritu Santo genera, y estas cosas que les digo lo he leído, sé de lo que estoy hablando. La naturaleza, meditar en Dios. El Espíritu Santo hace clic, por así decirlo, en los corazones. Y esas cosas se acumulan, hermanos. Lo mismo que las oraciones. Ve que muchas veces aquí decimos, oremos por el Espíritu Santo. Muchas personas dicen, bueno, ya oramos, todavía no desciende. Pero las oraciones son acumulativas. Y lo mismo pasa con las impresiones. Son tantas las impresiones que pasan en nuestra vida, que las impresiones no solamente tienen que pasar con los que no son convertidos, también entre nosotros. O sea que constantemente la forma en cómo nosotros permanecemos en la fe, precisamente, es porque el Espíritu Santo está generando impresiones en el corazón constantemente. Y por eso ustedes están acá. Muy bien. Impresiones del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Bueno, también podría mencionar, a ver cómo vamos con el tiempo, vamos bien. Podría mencionar brevemente la historia, por ejemplo, de Moisés. Impresiones, Moisés. El mundo también genera impresiones en nuestro corazón. Moisés, por ejemplo, la cultura, el ambiente, la forma de vida de los egipcios, hasta cierto punto dice el don de profecía que había afectado sus hábitos y su carácter. Bueno, ahí el hermano el otro día hablaba de la 5G y no sé qué, un montón de cosas. Pero bueno, son ejemplos, ¿verdad? De que el mundo sí hace impresiones en nuestra vida. Por eso muchas veces nos cuesta leer la Biblia. No sé, quizás si esta mañana estamos aquí conversando con alguien que le cueste leer la palabra de Dios por sí mismo. No tiene problema en grupo. Si se juntan en grupo no tiene problema. Pero solo por sí mismo en casa quizá le cuesta. Entonces, ¿qué tenemos que pedir? Que el Espíritu genere los cambios, genere las impresiones. Un ejemplo de cómo trabaja el ser humano y el Espíritu Santo, por cierto, les digo brevemente, el Espíritu Santo trabaja con los ángeles. Por darles un ejemplo, por ejemplo, Hechos capítulo 8,
menciona de que desde el versículo 26 hasta el 39 hay una historia de el eunuco, y ahí la pronunciación quizá va a variar porque siempre lo decía etíope, que resulta que en la mañana me di cuenta que es etíope, porque tiene tilde en la i. Pero el eunuco, no sé si ustedes se acuerdan, aparecen tres personas prácticamente ahí. Una es el Espíritu Santo, que habla con Felipe. Está Felipe, el instrumento humano, y está ¿quién más? El eunuco. Ahora, estas personas que están buscando a Dios constantemente, la obra del Espíritu Santo es ponerlo en contacto con otra persona que ya conoció el Evangelio. Y entonces, ¿cuál es nuestra misión? Es la misma misión de Felipe. Y vamos a ver un poco esto de la misión, el último punto que quería hablar. Vamos a ir a Juan capítulo 4. Y vamos a ver las distintas funciones y vamos a ver dónde tú puede que estés. Puede que seas una cosa, puede que seas la otra cosa, puede que seas dos cosas al mismo tiempo. Vamos a ir a Juan 4, versículo 35. Esto en el contexto de los samaritanos y la mujer samaritana. Dice el 35, ¿no decís vosotros, no sé si lo encontraron todos, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que venga la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra como el que siega juntos se regocijen. Porque en esto es verdadero el dicho, uno y el otro, yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Déjenme darle un ejemplo de qué está diciendo Cristo. ¿Se acuerdan cuando Pedro predicó la primera predicación después del derramamiento del Espíritu Santo? ¿Cuántas personas se bautizaron? 3.000 personas, ¿verdad? 3.000 personas. Bueno, ¿ese trabajo de quién fue? ¿De Pedro o fue de alguien más? ¿Saben de quién? El don de profecía responde. ¿De quién fue? También, así es, pero aparte de él, alguien que estuvo trabajando antes, el que sembró, ¿quién fue? Cristo Jesús, dice el don de profecía. Cristo había sembrado y los discípulos se dedicaron a cosechar cuando vino con poder el Espíritu Santo. Y por eso se unían miles y miles de personas. Si uno analiza un poco el ministerio de Cristo, pareciera como que fue al principio, digamos, oye, no tenía mucho, andaba con 12, después preparó unos 70, no eran muchos. Pero la planta crece y al principio es como un grano de mostaza y se va expandiendo hasta que el árbol llega a ser tan poderoso. Pero todo parte con pequeñas cosas. Entonces, bueno, encontramos dos personajes acá. Unos son los que siembran y los otros, ¿quiénes son? Los que cosechan. ¿Verdad que son dos trabajos diferentes? Eso es lo que da a entender, de que unos son y los otros son diferentes, ¿verdad? Tenemos dos, ¿ok? Y mencioné brevemente el hecho de el hacer buenas obras, que eso deberíamos ser todos. El hacer buenas obras entra también, son testigos de Dios también, ¿ok? Bueno, ¿qué más les iba a mencionar? Y bueno, la astucia. Voy a mencionar un poco sobre la astucia. Algo que me he dado cuenta es que las personas que cosechan almas para Cristo son personas astutas, como serpientes, pero mansas como palomas. Y eso solamente en la observación se nota eso, porque las personas, y yo he tenido el privilegio de conversar con ellos, conversan con alguien, saben inmediatamente si esa persona está lista para acercarse a Dios, ser bautizado o no.
Y saben con quién van a pasar más tiempo y con quiénes van a pasar menos tiempo. Con quién están sembrando y con quién están cosechando. Y algunos que ustedes los conocen, que traen hartas almas para Cristo, a los pies de Cristo, son personas que el Señor les ha dado sabiduría. Pero no piensen solamente eso. Yo ocupaba la palabra astucia para los cosechadores, pero también están los sembradores. Y los sembradores también son astutos, porque Eclesiastés 11, versículo 6 dice que tienes que sembrar en todo tiempo, en la mañana y en la tarde, porque no sabes qué es lo que va a dar fruto. No sabes si esto va a producir fruto o esto otro acá, no sabes. Entonces también el tema de estar sembrando nosotros constantemente la palabra de Dios en los corazones de las personas, tenemos que hacerlo. Y los que lo hacen saben de qué estamos hablando. Y los que cosechan también. Bueno, hay otros más. Otro nombre que se me viene a la mente es Pablo. Y Pablo tenía las dos características. Por ejemplo, en Romanos 15, 20 y 21, él menciona que él no se había metido a trabajar en la obra en donde otro había puesto el fundamento, un fundamento ajeno, dice, versículo 20. Él fue, sembró, cosechó. Porque estaba ungido ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Se fijan? Y bueno, el último es, no sé si se acuerdan de este evento, eso está en 1 Corintios 3, desde el 1 hasta el 10. Hay un evento que pasó en la iglesia de Corinto. Llegó un hombre de Dios, un joven que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Apolos, un hombre de Dios. Y estaba Pablo, Pablo tenía mucho más edad. Y Pablo había sembrado el evangelio y se habían bautizado. Y Apolos llegó y Apolos regó lo que se había sembrado. Entonces algunos miembros de la iglesia empezaron a despreciar al que había sembrado porque constantemente veían a Apolos en la iglesia predicar. Y se empezó a generar cierta división dentro de la iglesia porque yo soy del pastor Bullón y el otro decía, no, yo soy del pastor no sé quién. Pero bueno, el punto principal era el siguiente, porque él dice, ¿qué es Pablo? ¿O qué es el pastor tal? ¿O qué es el Apolos? Son siervos de Dios, por los cuales ustedes habéis conocido el evangelio. Pero ni uno es más que el otro, simplemente son dos funciones diferentes. Entonces el que riega es esa persona que tiene influencia dentro de la iglesia. Gana sus almitas de vez en cuando, qué sé yo, pero tiene influencia aquí mismo, con otras personas, y eso se llama los círculos de influencia. No sé, ¿dónde están ustedes? ¿Qué son? Bueno, hay algunos que no son nada. Está registrado en Eclesiastés 11:4 que el que ve el viento y se pone a pensar mucho, el que mira el viento, oye, está complicado, no voy a poder sembrar. No siembra, dice. Y el que se preocupa por las nubes, que están oscuras, dice va a llover, no cosecha. Entonces, ¿de cuáles somos nosotros? ¿Qué somos? ¿Sembradores? ¿Somos cosechadores? ¿Somos regadores? ¿O somos personas que estamos haciendo el bien en la sociedad? Bueno, alguna mezcla debe haber ahí entre todas, pero lo principal y lo esencial es que el crecimiento, ¿quién lo da? Cristo Jesús. Entonces nuestra única misión, hermanos, es generar impresiones en los corazones. Y eso se genera en el trato. Hay accesos que yo tengo que ustedes no pueden tener. Y también sus círculos, probablemente yo no pueda tener, y ni el pastor ni los ancianos puedan tener acceso a esos círculos. Y ahí estás tú. Entonces, de eso se trata. Impresiones. Impresiones. Entonces vamos a terminar de la siguiente forma, porque quiero que mediten esto también. He estado quizá ocupado tanto con distracciones en mi vida que
no he estado haciendo la obra de Dios? En alguna de esas cosas, ya sea labrando la tierra o cultivando, o más bien he sido un sembrador, o he sido un cosechador, o soy un regador, o no lo soy. Mediten eso en su casa, hermanos, ¿ok? Y ya es tarde también. Nos vamos a poner en pie. ¿Qué les parece? Para darle gracias a nuestro Dios por su palabra. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Y ustedes lo saben. Es recordar solamente cuál es nuestra responsabilidad. Generar impresiones en los corazones humanos. Seguir predicando la palabra de Dios. De forma personal, uno a uno. Tus círculos, tu círculo de amistad. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Padre, por habernos acompañado, Señor, en esta mañana. Y gracias, Señor, porque vemos cómo tu Espíritu Santo obra, Padre. Y aquí quizás, Señor, hay personas que han sido impresionadas con el Espíritu Santo durante la semana y están acá. No los conozco, Señor, quizás son nuevos, tú lo sabes. Pero sigue obrando, Señor, en sus corazones y que ellos, oro por ellos, y que están en internet, no sé si están en internet o están de forma presencial, que ellos, Señor, se acerquen cada vez más a ti. Pedimos, Señor, para que tú nos abras las puertas, oh Dios, transforma los corazones y queremos irnos con gozo, Señor, porque hemos recibido la lluvia celestial, tu palabra. Gracias, Padre. Danos con tu bendición para irnos con regocijo a nuestras casas. En nombre de Jesús, amén.